Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. No sé exactamente cuándo comenzó todo. Podría decir que fue cuando mi esposa se mudó conmigo, o cuando encontramos ciertas cosas dentro de la casa. Pero si tengo que elegir un momento, creo que tendría que regresar a mi primera noche ahí. Fue en 2023. Yo acababa de terminar una relación bastante complicada y necesitaba irme. No voy a entrar demasiado en lo que ocurrió porque esa es otra historia. Solamente diré que en ese momento lo que me daba miedo no eran los fantasmas. Era una persona real. Necesitaba un lugar donde pudiera estar tranquila y encontré una casa que conocía desde hacía años. La renta era barata. El lugar necesitaba trabajo, pero no me importó. Llegué con cajas, bolsas, ropa y prácticamente todo lo que pude sacar. Esa primera noche ni siquiera terminé de acomodar. Me dije, mañana empiezo. Lo único que hice fue preparar la cama, dejar agua para mis perros y tratar de dormir. Tenía dos. Steve y Potter. Potter era enorme. Dormía conmigo y, aunque suene tonto, tenerlo al lado me hacía sentir segura. Steve tenía su colchoneta del otro lado de la habitación. Esa noche los tres nos acostamos. Y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Recuerdo haber escuchado a Steve moverse. No abrí los ojos. Conoces los sonidos de tus perros. Sabes cuando se están acomodando, cuando se rascan, cuando se levantan por agua. Escuché sus uñas contra la colchoneta, después contra el piso. Pensé que iba hacia su plato. Seguía medio dormida. Las patitas avanzaron por los pies de mi cama. Tac, 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 tac. Y se detuvieron. Hubo un momento de silencio. Después escuché algo diferente. 2 pasos. No 4. 2. 1. Y otro. Muy cerca de mi buró. Abrí los ojos. Había una mujer en mi habitación. Lo primero que vi fue una luz. Parecía estar buscando algo sobre el buró. Yo no entendía qué estaba pasando. Me quedé completamente inmóvil. Tenía el cabello largo, oscuro y rizado. Era delgada. Llevaba jeans y un suéter. Podía verla perfectamente. Y mi primera reacción no fue pensar en algo paranormal. Pensé que alguien había entrado. Después recordé a Potter. Lo tenía acostado junto a mí. Era un perro enorme. Si una desconocida hubiera entrado a la habitación, ¿por qué no estaba haciendo nada? Moví lentamente la pierna hasta tocarlo. Seguía ahí, respirando tranquilamente. Dormido. Steve tampoco ladraba. La mujer continuaba revisando el buró. Hasta que levantó la cabeza. Me vio. Y nos quedamos mirando. No sé cuánto duró. Probablemente segundos. A mí me parecieron muchísimo más. Había algo extraño en su expresión. No parecía enojada. Ni amenazante. Parecía sorprendida. Como si ella tampoco esperara encontrarme ahí. Retrocedió. Apagó la luz que llevaba. Y caminó hacia los pies de la cama. La perdí de vista. No me moví. Esperé escuchar la puerta. Nada. Esperé pasos. Nada. Solamente silencio. Hasta que escuché nuevamente las uñas de Steve contra el piso. Se levantó desde los pies de mi cama. Caminó hasta su colchoneta. Dio unas vueltas. Y se acostó. Ahí reaccioné. Salté de la cama y encendí la luz. Revisé la habitación. El baño. La puerta. El seguro seguía puesto. No había nadie. Volteé hacia Steve. Estaba despierta. Me miraba desde su cama. Y durante unos segundos, lo único que pude hacer fue mirarla también. Porque había algo que no podía sacar de mi cabeza. Yo había escuchado a Steve levantarse. Había escuchado sus 4 patas caminar alrededor de mi cama. Y justo antes de ver a aquella mujer, 4 pasos se habían convertido en 2. No sabía qué significaba. Y sinceramente, tampoco quería averiguarlo. Así que hice lo que probablemente hacemos muchos cuando ocurre algo que no entendemos. Me convencí de que había soñado. Y traté de seguir con mi vida. Después de aquella primera noche, las cosas no terminaron. Pero tampoco volvieron a ser tan intensas. Al menos durante un tiempo.
Nunca volví a ver a aquella mujer junto a mi cama. Y con los días, empecé a acostumbrarme a la casa. Sé que puede sonar extraño decir que te acostumbras a ciertas cosas, pero cuando ocurren con suficiente frecuencia terminan formando parte de tu rutina. Por las noches escuchaba ruidos. A veces llegaba un olor a cigarro. No importaba que yo no estuviera fumando ni que tuviera las ventanas cerradas. El olor aparecía. Y casi siempre, poco después, algo se caía detrás de mí. Las primeras veces volteaba inmediatamente. Después solamente recogía lo que hubiera caído y seguía haciendo lo mío. También estaba el ropero. Mis papás me habían regalado uno que ya no utilizaban. Era grande, viejo, y por las noches empecé a escuchar cómo se abrían sus puertas. Luego venía el sonido de la ropa moviéndose dentro, como si alguien estuviera buscando algo. Yo podía levantarme a revisar, cerrar las puertas, volver a la cama, y al rato, otra vez. Aprendí a ignorarlo. Después apareció el olor. Era diferente al cigarro, muchísimo peor, como algo podrido, un animal muerto. Parecía venir del cubo de las escaleras y entraba a través de una pequeña ventana de ventilación que había en el baño. Pensé que algún animal se había quedado atrapado ahí. Compré algunas cosas y tapé la ventana. Creí que con eso se acabaría. Esa misma noche comenzaron los arañazos. Del otro lado, rasguños contra la zona que yo acababa de cubrir. A veces también se escuchaban chillidos. No quise abrir. Me decía que seguramente era un animal. Pero los días pasaron. El olor seguía ahí. Los arañazos también. Y poco a poco dejé de intentar entender qué estaba ocurriendo. Conocía esa casa desde mi infancia. Tal vez por eso nunca sentí que estuviera realmente en peligro. Si los ruidos comenzaban, me ponía audífonos. Si algo se caía, lo recogía. Si el ropero sonaba, lo dejaba sonar. Y lo de aquella primera noche con Steve terminó convirtiéndose casi en una anécdota. Llegué a bromear diciendo que mi perra era un nahual. Porque, después de todo, yo había escuchado 4 patas. Luego 2 pasos. Y después había visto a una mujer junto a mi cama. Nunca dije que realmente creyera que Steve pudiera transformarse. Pero tampoco volví a olvidar aquella noche. Pasaron los meses. Y entonces reapareció alguien en mi vida. Una mujer a la que conocía desde la secundaria. Nos conocíamos desde hacía muchísimos años. Habíamos sido amigas. Cada una había seguido con su vida. Y por circunstancias que no vienen al caso, terminamos reencontrándonos en un momento en el que las dos estábamos atravesando cambios importantes. Empezamos a salir. Después la relación se volvió seria. Y eventualmente, se mudó conmigo. Ella también había vivido experiencias extrañas desde antes de conocerme. Por eso nunca sentí que tuviera que prepararla para la casa. De hecho, ni siquiera le conté todo lo que ocurría. Si conocía la historia de Steve. Alguna vez le dije, estoy casi segura de que esa perra es un nahual. Ella se rió. Sí, claro. Te lo juro. Entonces dile que pague renta. Y ahí quedaba. Nos reíamos. Seguíamos con nuestra vida. Hasta que empezaron a aparecer los gusanos. La primera vez pensamos que habíamos dejado comida en algún lugar. Eran pequeños, negros, y aparecían junto a la cama. Limpiamos. Movimos algunas cosas. Barrimos. Al día siguiente, había más. Y después más. Lo extraño era donde aparecían. Del lado donde dormía mi esposa. No estaban distribuidos por toda la habitación. Parecían concentrarse alrededor de su lado de la cama. Había días en que formaban una línea que abarcaba prácticamente el largo de su cuerpo. Barríamos montones. Algunos estaban vivos. Muchos otros aparecían muertos. Limpiábamos todo. Al día siguiente, otra vez. Buscamos de dónde podían salir. Nada. No encontrábamos un punto de entrada. Ni comida echada a perder. Ni algo debajo de la cama. Simplemente aparecían. Una mañana estaba limpiando un pequeño altar que tenía en la casa. Moví algunas cosas. Y encontré un vaso. Dentro había alacranes muertos. Me quedé mirándolo. No recordaba haber puesto ese vaso ahí. Mucho menos haber metido alacranes. Llamé a mi esposa. Ven a ver esto. Se acercó. ¿Qué es? Le enseñé. No supimos qué pensar. Tiramos todo.
Limpiamos. Usamos romero y algunas hierbas para hacer una limpieza en la casa. Queríamos creer que con eso bastaría. No bastó. Los gusanos siguieron apareciendo. Los ruidos aumentaron. Y por primera vez tuve una sensación que no había tenido cuando vivía sola. Que aquello estaba molesto. Como si durante meses yo hubiera compartido la casa con algo que no me hacía demasiado caso. Hasta que ella llegó. Y su presencia hubiera cambiado las reglas. Una noche estábamos dormidas. Yo no recuerdo nada de lo que ocurrió. Todo lo que voy a contar a partir de aquí me lo contó mi esposa a la mañana siguiente. Ella estaba soñando. En el sueño todo tenía una tonalidad rojiza. Había un niño con ella. El niño la llevaba de la mano. Caminaron juntos hasta una iglesia. Entraron. Y se sentaron en una de las bancas del fondo. El niño no le soltaba la mano. Le hablaba. Ella no recuerda todo lo que le decía. Solamente recuerda que había algo en el que le producía muchísimo miedo. Su cara. Su forma de hablar. La manera en que se reía. Hasta que finalmente le preguntó: ¿Quién eres? El niño la miró. Se rió. Y respondió: ¿Qué no sabes quién soy? Mi esposa despertó. Estaba alterada. Desorientada. Volteó hacia mí porque quería contarme lo que acababa de soñar. Yo estaba acostada de lado, mirándola. Tenía las manos juntas cerca de la cara. Y estaba sonriendo. Ella me preguntó: ¿Estás despierta? Según me contó, yo respondí que sí. Entonces empezó a contarme el sueño. Me habló de la iglesia, del niño, de cómo la llevaba de la mano. Y cuando estaba a punto de contarme lo último que él le había dicho, yo la interrumpí. ¿Qué no sabes quién soy yo? Mi esposa se quedó inmóvil. Yo seguía sonriendo. Y después, empecé a reírme. No una carcajada. Era una risa bajita, casi infantil. Mi esposa no sabía qué hacer. No quiso tocarme. No quiso preguntarme nada más. Solamente me observó. Hasta que dejé de sonreír. Me di la vuelta. Y mi respiración volvió a hacerse lenta. Como si estuviera profundamente dormida. Ella siguió despierta. Entonces escuchó un escalón. Crujió afuera del cuarto. Después otro. Y otro. Conocíamos perfectamente esas escaleras. Había escalones específicos que sonaban cuando alguien los pisaba. Mi esposa escuchó como algo iba subiendo. Uno por uno. Hasta llegar al descanso. Los pasos se detuvieron cerca de la puerta. Y entonces, escuchó una tos. Seca. Del otro lado. Yo no desperté. Ella no se movió. No abrió. No preguntó quién estaba ahí. Esperó. En algún momento el cansancio terminó venciendo al miedo y volvió a quedarse dormida. Pero tuvo otra pesadilla. Esta vez soñó con ratas que la perseguían. Empezó a moverse. A patear. A hacer sonidos mientras dormía. Eso fue lo que finalmente me despertó. La sacudí. Amor. No reaccionaba. Despierta. Cuando abrió los ojos me miró aterrada. Tardó unos segundos en tranquilizarse. Yo no entendía por qué. La abracé. Le dije que había sido un sueño. Y entonces me contó lo ocurrido antes. El niño. La iglesia. Lo que yo le había dicho. Mi risa. Los pasos. La tos detrás de la puerta. Yo no recordaba absolutamente nada. Para mí había cerrado los ojos. Y lo siguiente había sido despertarme porque ella estaba teniendo una pesadilla. Le pregunté: ¿segura que yo estaba despierta? Me dijo: me estabas mirando. No supe qué responder. Porque ya me había ocurrido algo parecido. No con ella. Con Chive. Aquella primera noche también había algo que no encajaba. Algo que parecía estar donde debía estar mi perra. Y ahora mi esposa estaba diciéndome que había despertado junto a mí, pero que durante unos minutos sintió que quien estaba acostada a su lado no era yo. Después de esa noche la casa cambió. Las sillas comenzaron a moverse abajo. Escuchábamos voces. Los chillidos volvieron al cubo de ventilación. El olor seguía apareciendo. Y los gusanos nunca dejaron de salir. Pero lo peor no era escuchar cosas. Lo peor fue que yo empecé a cambiar. Estaba cansada todo el tiempo. Mis sueños se volvieron violentos. Y algunas noches despertaba tosiendo. Con las manos en el cuello. Con la sensación
de que alguien había estado apretándome la garganta mientras dormía. Fue entonces cuando mi esposa empezó a decirme que quizá ya no estábamos viviendo con aquello. Quizá aquello estaba viviendo con nosotras. Después de aquella noche, las cosas siguieron empeorando. Pero nosotras seguíamos ahí. Y sé que alguien podría preguntarse por qué. ¿Por qué no nos fuimos antes? ¿Por qué seguíamos durmiendo en una casa donde escuchábamos voces, pasos, arañazos y cosas moviéndose durante la madrugada? La respuesta es muy simple. Era nuestra casa. Teníamos una vida ahí. Trabajo, perros, muebles, responsabilidades. No puedes empacar todo y desaparecer cada vez que escuchas algo que no sabes explicar. Además, nos habíamos acostumbrado. Hasta cierto punto. Si algo se caía en otro cuarto, ninguna corría a revisar. Si escuchábamos un ruido abajo, nos mirábamos y seguíamos haciendo lo nuestro. Los gusanos eran molestos. Los olores eran desagradables. Los sueños comenzaban a preocuparnos. Pero todavía podíamos vivir ahí. Hasta que una tarde mi esposa se quedó sola. Yo había ido a visitar a mi hermana. Esa noche teníamos planes. Íbamos a ir a un concierto, así que durante la tarde estuve mandándole mensajes para organizarnos. En algún momento le escribí, ya voy para allá. Pero seguí platicando. Me entretuve muchísimo más de lo que esperaba. Casi una hora. Mi esposa, mientras tanto, terminó de hacer ejercicio. Comió algo. Y decidió meterse a bañar para estar lista cuando yo llegara. Estaba dentro de la regadera cuando escuchó la puerta de entrada. Era de metal. Pesada. Y hacía un ruido muy particular al abrirse. No había forma de confundirla. Escuchó perfectamente cómo se abrió. Y enseguida, los perros comenzaron a ladrar. Después a chillar. Mi esposa sonrió al principio. Pensó, ya llegó. Pero algo no le cuadró. Los perros siempre reaccionaban cuando yo llegaba. Se emocionaban. Corrían. Hacían escándalo. Esta vez no sonaban emocionados. Sonaban alterados. Mi esposa cerró el agua. Se quedó escuchando. Los perros seguían inquietos. Entonces oyó pasos. Alguien estaba subiendo. Ella pensó que era yo. Se puso una toalla rápidamente y salió del baño. La puerta del cuarto estaba cerrada. Con llave. Se quedó mirándola. Si yo acababa de llegar, no podía entrar. Escuchó nuevamente los pasos. Más cerca. Se acercó a la puerta. ¿Amor? Nadie respondió. Abrió. Esperaba encontrarme del otro lado. No había nadie. Miró hacia las escaleras. Vacías. Los perros estaban ahí. Inquietos. Pero yo no. Sacó el celular. Y vio que tenía un mensaje mío. Se lo había enviado unos minutos antes. Perdón, amor. Me entretuve un poco más en el chisme, pero ahora sí ya voy en camino. No tardo. Me llamó inmediatamente. Yo ya iba manejando. Estaba relativamente cerca de la casa. Contesté. ¿Qué pasó? Su voz sonaba rara. ¿Dónde estás? Ya casi llego. ¿No estás aquí? Pensé que estaba bromeando. No. Acaban de abrir la puerta. Me quedé callada. ¿Qué puerta? La de abajo. ¿Estás segura? Sí. Los perros ladraron. Escuché a alguien subir. En ese momento, yo no pensé en fantasmas. Pensé en la persona de la que había intentado alejarme cuando llegué a esa casa. Y sentí un miedo completamente diferente. Aceleré. Le dije, no bajes. Estoy arriba. Cierra la puerta. Ya está cerrada. No abras a nadie. Llegué. Abrí la reja. Subí corriendo. Entré esperando encontrarme con alguien. No había nadie. Mi esposa estaba bien. Asustada. Pero bien. Revisamos. No encontramos a ninguna persona dentro. Esa noche fuimos al concierto. Puede parecer extraño. Pero fuimos. Necesitábamos salir de ahí. Durante el camino casi no hablamos de otra cosa. Y cuando regresamos, tomamos una decisión. Nos íbamos a mudar. Ya no importaba qué estaba ocurriendo. Si eran los ruidos, los gusanos, aquella mujer, lo que mi esposa había visto en mí, o alguien real entrando a la propiedad. Estábamos cansadas. Ya no sentíamos que viviéramos solas.
Sentíamos que nos estaban vigilando, asediando, como si hubiera algo esperando constantemente a que una de las dos se quedara sola. Un mes después, nos fuimos. Encontramos otro lugar. Empacamos. Sacamos nuestras cosas. Y cerramos aquella casa. Pensé que ahí terminaría todo. Y durante un tiempo, pareció que sí. Nuestra nueva casa se sentía diferente. Los perros también cambiaron. Estaban tranquilos. Nosotras dormíamos mejor. 2 meses después nos comprometimos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que nuestra vida estaba empezando a acomodarse. Después llegó nuestra luna de miel. Mi esposa tenía una casa donde podíamos pasar unas semanas. Era completamente diferente al lugar del que nos habíamos mudado. La casa anterior estaba en una zona alta de Xochimilco. Húmeda. Fría. Con moho. Esta otra era todo lo contrario. Calor. Sol. Un clima seco. Teníamos alberca. Había manantiales por la zona. Nos llevamos a los perros. Y la primera semana fue perfecta. No ocurrió nada. Ni ruidos. Ni olores. Ni pesadillas. Nada. Hasta que una mañana, mi esposa me llamó. Amor. ¿Qué? Ven. La encontré mirando el piso. Había varios gusanos negros. Sentí algo en el estómago. No porque nunca hubiera visto gusanos, sino porque ya conocía esos gusanos. No puede ser. Mi esposa tampoco dijo nada. Los barrimos. Pensamos que quizá era normal. Estábamos en otra zona. Otro clima. Había jardín. Podían ser insectos de temporada. Pero al día siguiente había más. Y después, más. Empezaron a aparecer por toda la casa. Exactamente como antes. Algunos vivos. Otros muertos. Los veíamos incluso afuera. Caminaban por la banqueta. Y parecían dirigirse hacia nuestra propiedad. Una tarde intentamos seguirlos. Queríamos saber de dónde salían. El rastro se perdía entre el pasto. Le preguntamos a un vecino. Oiga, ¿usted también tiene estos gusanos? Nos miró confundido. ¿Cuáles? Le enseñamos. Nos dijo que no había visto nada parecido en su casa. Empezamos a observarlos mejor. Del lado del vecino. Nada. En la banqueta se aparecían. Y cuando llegaban a nuestra casa, entraban. Eso era lo que más me inquietaba. Entraban. Y después de un tiempo, morían. Durante aproximadamente 2 semanas estuvimos limpiándolos. Barríamos. Lavábamos. Intentábamos impedir que entraran. Nada parecía funcionar. Hasta que un día, desaparecieron. Así como habían llegado. No encontramos más. Pensamos que había terminado. Una noche estábamos cenando. Serían aproximadamente las 11. Estábamos platicando cuando escuchamos algo afuera. 3 pasos. Pesados. Rápidos. Pum, pum, pum. Volteamos hacia la ventana. Mi esposa estaba de espaldas. Yo estaba de frente. Y alcancé a verlo pasar. Una sombra. La forma de alguien. Muy alto. Muy ancho. Pasó frente a la ventana en apenas unos segundos. Me quedé mirando. Mi esposa preguntó. ¿Qué fue? No sabía qué decirle. Porque aquello no me había parecido una persona. No sé explicar por qué. Solamente sé que la sombra llegaba prácticamente hasta la parte superior de la ventana. ¿Y los pasos? Habían hecho vibrar el silencio de la casa. ¿Viste a alguien? Sí. ¿Quién? No sé. Salimos a revisar después. No encontramos nada. 2 noches más tarde estábamos cenando otra vez. Mi esposa estaba frente a mí. Yo hablaba con ella. Cuando vi algo detrás de su cabeza. En la parte alta del barandal de las escaleras. Un rostro. Oscuro. Asomándose. Me quedé callada. Mi esposa inmediatamente notó mi expresión. ¿Qué? No respondí. El rostro seguía ahí. Mirándonos. Y sonreía. Amor, ¿qué pasa? Le dije. No voltees. Se quedó completamente quieta. ¿Por qué? No voltees. ¿Hay algo atrás de mí? No quería responderle. Seguí mirando. Aquella cara permaneció unos segundos más. Hasta que lentamente, se perdió en la oscuridad. Mi esposa preguntó. ¿Ya? Esperé. Sí. Volteó. No había nada.
Le conté lo que había visto. Y fue entonces cuando las dos entendimos algo que hasta ese momento habíamos intentado evitar. Nos habíamos mudado. Habíamos dejado aquella casa. Habíamos cambiado de zona, de clima, de rutina. Incluso nuestros perros parecían más tranquilos. Pero primero aparecieron los gusanos. Después aquella sombra. Y ahora, un rostro observándonos desde las escaleras. Quizá nunca había sido la casa. Porque fuera lo que fuera aquello, se había venido con nosotras. Después de ver aquel rostro en las escaleras, dejamos de decir que todo se había quedado en la otra casa. Ya no podíamos. Habíamos cambiado de lugar. Y aún así los gusanos habían vuelto. Habíamos escuchado pasos. Yo había visto aquella sombra pasar frente a la ventana. Y ahora había visto una cara observándonos desde dentro de nuestra propia casa. Algo estaba pasando. Lo que todavía no entendíamos era por qué. La respuesta comenzó a tomar forma poco tiempo después. Y todo empezó con nuestro coche. Un familiar nos lo pidió prestado. No había nada extraño en eso. Se lo llevó y, antes de devolverlo, decidió mandarlo a lavar. Cuando estaban limpiando la cajuela encontraron una bolsa roja. Nos preguntaron si era nuestra. Dijimos que no. Pensé que quizá llevaba ahí muchísimo tiempo. Algo olvidado. Basura. Cualquier cosa. Hasta que la abrieron. Dentro había una muñeca. También había tierra. Cabello. Y otras cosas que prefiero no describir porque sinceramente ya no recuerdo con exactitud qué eran. Cuando vi el cabello, sentí algo. Era muy parecido al mío. Mi esposa me dijo, no significa que sea tuyo. Y tenía razón. Podía ser de cualquiera. Pero inmediatamente recordé algo que había ocurrido años antes. Yo había tenido otra pareja. Una relación complicada. Una vez me corté el cabello. Y esa persona guardó una parte. En aquel momento me pareció extraño. Le pregunté para qué lo quería. No recuerdo qué explicación me dio. Pero nunca volví a pensar en eso. Hasta que tuve aquella bolsa enfrente. Mi esposa también conocía esa historia. Nos miramos. ¿Crees que sea tu cabello? No sé. ¿Y cómo llegó esto al coche? Tampoco lo sabía. No teníamos forma de demostrar quién había puesto la bolsa ahí, ni cuánto tiempo llevaba guardada. Pero después de todo lo que había ocurrido, la palabra apareció sola. Brujería. No voy a decir que eso era. Solamente voy a decir que nosotras empezamos a creer que podía serlo. Y si era así, entonces surgía una pregunta mucho peor. ¿Desde cuándo? Porque si aquella bolsa estaba relacionada conmigo, ¿tenía algo que ver con lo que había ocurrido en la primera casa? ¿Con la mujer? ¿Con los gusanos? ¿Con los sueños? ¿Con aquello que parecía habernos seguido después de mudarnos? No lo sabíamos. Nos deshicimos de la bolsa. Hicimos una limpia. Y durante un tiempo, las cosas parecieron tranquilizarse. No desaparecer, pero sí bajar de intensidad. Entonces encontramos el frasco. Estaba debajo de nuestra cama. Mi esposa fue quien lo vio. ¿Esto es tuyo? Me asomé. No. Sacamos un frasco pequeño. Tenía cosas dentro. No sabíamos qué eran. Lo primero que hicimos fue preguntarnos cuánto tiempo llevaba ahí. Movíamos la cama. Limpiábamos. Los perros entraban al cuarto. No era un lugar donde un objeto pudiera permanecer escondido eternamente sin que alguna de las dos lo encontrara. Mi esposa se quedó mirando el frasco. Y entonces fue ella quien pensó en alguien. Su expareja. No voy a entrar en detalles sobre esa relación porque no me corresponde contarla. Solamente diré que había razones por las que aquella posibilidad le preocupaba. Ahora teníamos dos objetos. Uno que yo relacionaba con una persona de mi pasado. Y otro que ella relacionaba con alguien del suyo. Puede haber sido una coincidencia. Pero nosotras ya no lo sentimos así. Parecía que nuestras vidas anteriores seguían entrando en nuestra casa. Aunque esas personas ya no estuvieran en ellas. Nos deshicimos también del frasco. Y tratamos de continuar. Tiempo después fuimos a visitar a mi hermana. Nos quedamos platicando hasta tarde. Muchísimo más de lo que habíamos planeado. Cuando finalmente salimos, eran cerca de las 3 de la mañana. Yo iba manejando. Mi esposa estaba conmigo. Las calles estaban prácticamente vacías. En algún punto del camino vimos a una señora.
Era una mujer mayor. Caminaba sola. Mi esposa la vio primero. Pobrecita. ¿Qué? La señora. Miré. Era una anciana. A esas horas. Sola. Mi esposa dijo. ¿Y si le preguntamos si necesita que la acerquemos? A mí no me gustó la idea. No porque pensara en algo paranormal. Eran las 3 de la mañana. Éramos 2 mujeres. Y subir a una desconocida al coche no me parecía lo más inteligente. Le dije. No. Seguimos. Pero mi esposa insistió. Está muy grande. ¿Y si le pasó algo? Volví a mirar por el espejo. La señora seguía caminando. Terminamos regresando. Nos acercamos despacio. Bajé un poco la ventana. Señora. La mujer se detuvo. ¿Está bien? Nos miró. Sí. ¿Necesita que la llevemos a algún lugar? Negó con la cabeza. No, gracias. Le preguntamos si estaba segura. Sí. No parecía asustada. Ni perdida. Simplemente estaba ahí. Mi esposa todavía quiso insistir. Es que está muy tarde. La anciana sonrió. Ya vienen por mí. No sé por qué, pero esa frase me incomodó. Miré alrededor. No había ningún coche acercándose. Nadie caminando. Nada. Le dijimos buenas noches. Avancé. Mi esposa seguía volteando hacia atrás. Qué raro. ¿Qué? Nada. Seguimos manejando. Pasaron algunos minutos. Entonces mi esposa dijo. Amor. ¿Qué? Ahí está otra vez. Sentí un escalofrío. ¿Quién? La señora. Miré hacia adelante. Y ahí estaba. Caminando junto a la carretera. La misma mujer. Me dije que no podía ser. Quizá era otra señora. Tal vez habíamos dado una vuelta y regresado a la misma calle sin darnos cuenta. Pero mi esposa estaba segura. Es ella. Esta vez no nos detuvimos. Pasamos de largo. Miré por el retrovisor. La anciana estaba quieta, observando el coche. Aceleré. Ninguna dijo nada durante un rato. Hasta que mi esposa preguntó. ¿Cómo llegó hasta aquí? No tenía respuesta. Habíamos avanzado en coche. Ella iba caminando. No había manera de que nos hubiera rebasado. Mi esposa dijo. Te dije que estaba raro. Ya sé. Seguimos. Y entonces, la vimos por tercera vez. Mucho más adelante. Ahí sí sentí miedo. Era ella. Misma ropa. Misma forma de caminar. Misma silueta. Ya no intentamos buscar una explicación. No nos detuvimos. No bajamos la ventana. No preguntamos nada. Pasamos junto a ella. ¿Y esta vez? La anciana volteó hacia nosotras. Mi esposa me agarró del brazo. No pares. No voy a parar. La dejamos atrás. Yo seguía mirando el retrovisor. Esperaba verla desaparecer entre la oscuridad. Pero permaneció ahí, quieta, hasta que la distancia ya no me permitió distinguirla. Llegamos a casa. Cerramos. Revisamos las puertas. Y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente hablamos de lo ocurrido. Intentamos reconstruir la ruta. No encontramos una forma lógica en la que aquella mujer pudiera haber aparecido 3 veces delante de nosotras. Mi esposa dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que iban por ella. No respondí. ¿Quién iba por ella? Le dije que no quería saberlo. Y durante mucho tiempo, cada vez que manejábamos de madrugada y veía a alguien caminando solo junto a la carretera, yo no disminuía la velocidad. Porque quizá aquella señora simplemente necesitaba ayuda. Quizá había 3 mujeres parecidas caminando aquella madrugada. O quizá nosotras confundimos el camino. Pero después de todo lo que ya habíamos vivido, ninguna de las dos quiso volver a averiguarlo. Después de encontrar aquellos objetos, empezamos a tomarnos las cosas de otra manera. Ya no era solamente escuchar algo y preguntarnos qué había sido. Habíamos comenzado a hacer limpias. A proteger nuestra casa de la manera en que nosotras sabíamos hacerlo. Y durante algún tiempo, funcionó. O eso creímos. Porque los fenómenos disminuyeron. Los gusanos desaparecieron. Pasamos algunas noches tranquilas. Y poco a poco empezamos a recuperar esa sensación de que nuestra casa volvía a pertenecernos. Hasta una noche que las dos recordamos perfectamente. Aunque la cámara diga otra cosa. Estábamos en casa. Ya era tarde.
Los perros estaban con nosotras. No había visitas. No esperábamos a nadie. En algún momento escuchamos la puerta. No un golpe. No algo cayéndose. La puerta. Abriéndose. Las dos volteamos. Nos quedamos esperando que alguno de los perros reaccionara. Nada. Eso fue lo primero que nos pareció extraño. Normalmente, si alguien llegaba, ellos eran los primeros en saberlo. Pero esa noche estaban tranquilos. Mi esposa me miró. ¿Escuchaste? Sí. Nos quedamos calladas. Entonces la puerta volvió a sonar. Esta vez como si alguien terminara de abrirla. Nos levantamos. Yo avancé primero. Mi esposa venía detrás. Los perros seguían ahí. Sin ladrar. Sin correr. Nada. Me acerqué. La puerta estaba abierta. Sentí un frío horrible. No porque hubiera una corriente de aire. Porque yo sabía que la habíamos cerrado. Me quedé mirando hacia afuera. No había nadie. ¿Ves algo? No. Mi esposa se acercó. Miramos juntas. Nada. Ni una persona alejándose. Ni un coche. Ni alguien escondido afuera. Solamente la calle. Vacía. Cerramos la puerta. Le pusimos seguro. Regresamos. Y tratamos de seguir con nuestra noche. Pero ya no estábamos tranquilas. Un rato después, la puerta volvió a abrirse. Esta vez las dos la vimos. No se abrió de golpe. El seguro cedió. La puerta comenzó a moverse lentamente. Y quedó abierta. Ninguna se acercó. Mi esposa dijo: no, yo tampoco quería ir. Los perros seguían sin reaccionar. Eso me estaba poniendo todavía más nerviosa. ¿Por qué no ladran? Mi esposa no respondió. Entonces vimos algo pasar. Una sombra. Cruzó cerca de la puerta. Después otra. No puedo decir qué eran. No tenían una forma que pudiera describir con precisión. Pero las dos las vimos. Había movimiento donde no debía haberlo. Mi esposa me agarró del brazo. Ciérrala. Espérate. Ciérrala. Fui. La cerré. Seguro. Esta vez comprobé que quedara bien. Jalé la puerta. No se movía. Ya. Regresé. Y entonces escuchamos algo cerca de nosotras. No sabría describir el sonido. Fue suficiente para que las dos volteáramos. En ese momento, Chive se levantó. Hasta entonces había permanecido tranquila. Se quedó mirando hacia la puerta, completamente fija. El cuerpo se le puso tenso. Chive no volteó. Entonces gruñó. Bajito. Nunca la había escuchado gruñir así dentro de la casa. Potter también se levantó. Pero Chive no apartaba la mirada. La puerta volvió a sonar. Y se abrió. Por tercera vez. Chive comenzó a ladrar. Nosotras retrocedimos. No recuerdo exactamente qué dijimos. Probablemente nada coherente. Yo solamente recuerdo verla abierta otra vez. Y pensar que eso ya no podía estar pasando. La puerta permaneció así unos segundos. Después comenzó a cerrarse. Sola. Lentamente. Hasta que, clic, cerró. Chive dejó de ladrar. Se quedó mirando. Esperó. Y finalmente regresó con nosotras. Ninguna quiso acercarse a la puerta. Nos quedamos juntas. Los perros también. Y así pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente lo primero que hicimos fue hablar de lo ocurrido. Las dos habíamos estado ahí. Las dos habíamos visto abrirse la puerta. Las dos recordábamos las sombras. Y las dos habíamos visto la reacción de Chive. Entonces recordamos la cámara. Teníamos una cámara apuntando hacia esa zona de la casa. Si la puerta realmente se había abierto, tenía que estar grabado. Buscamos el video. Encontramos la hora. Y empezamos a verlo. Ahí estábamos nosotras. Los perros. La habitación. Todo normal. Seguimos adelantando. Esperábamos encontrar el momento en que la puerta se abría. Nada. Seguimos. Nada. Revisamos la hora. Fue aquí. Sí. Retrocedimos. Volvimos a verlo. No aparecía. Mi esposa dijo: busca más adelante. Lo hicimos. Entonces encontramos algo raro. Había un salto. Un espacio en la grabación. No sé cuánto tiempo faltaba. Pero faltaba. El video pasaba de un momento a otro.
Y lo que nosotras recordábamos haber vivido no estaba ahí. Revisamos si la cámara había fallado. Buscamos otros momentos. No encontramos nada que nos explicara por qué justo durante ese periodo había un hueco. Nos quedamos mirando la pantalla. Mi esposa dijo, «No grabó». Yo respondí, «Sí grabó». Entonces, ¿dónde está? No sabía. Volvimos a reproducirlo. Una vez. Otra más. Nada. La puerta nunca se abría. Las sombras nunca aparecían. Steve nunca ladraba. Porque todo eso había ocurrido en la parte que faltaba. Después de esa noche las cosas comenzaron a disminuir. No desaparecieron por completo. Todavía llegamos a escuchar ruidos, a sentir cosas, a tener sueños extraños. Pero nunca volvimos a vivir algo como aquella noche. Con el tiempo nosotras encontramos nuestra propia manera de entenderlo. Las dos somos creyentes de la Santa Muerte. Y empezamos a acercarnos todavía más a nuestra fe. A pedir protección. A cuidar nuestro espacio. No puedo demostrar que eso haya sido lo que hizo que las cosas cambiaran. Pero para nosotras, sí hubo un antes y un después. Y quizá alguien que escuche esta historia piense que todo tuvo una explicación. Que la puerta tenía un problema. Que los gusanos eran una plaga. Que las sombras fueron nuestra imaginación. Que los objetos encontrados no tenían relación con nada. Que aquella mujer de mi primera noche fue un sueño. Está bien. No cuento esto para convencer a nadie. Lo cuento porque nos pasó a nosotras. Porque las dos estuvimos ahí. Y porque después de vivir todo aquello, hay una pregunta que todavía no hemos podido responder. Si todo comenzó en aquella primera casa, ¿por qué continuó después de irnos? Si fueron aquellos objetos, ¿quién los puso ahí? ¿Y si realmente había algo siguiéndonos? ¿Desde cuándo lo hacía? A veces regreso mentalmente a la primera noche. A Steve caminando alrededor de mi cama. 4 patas. Después, 2 pasos. Y aquella mujer parada junto a mí. Durante mucho tiempo bromeé diciendo que Steve era un nahual. Ahora ya no hago esa broma. Porque después de todo lo que ocurrió, no estoy segura de querer saber qué vi aquella noche. Ni si aquella mujer fue realmente el principio de la historia. O solamente la primera vez que me di cuenta de que algo ya estaba conmigo. Y hasta aquí llega el expediente de esta noche. Una historia que comenzó con una mujer junto a una cama. Y que terminó dejando una pregunta mucho más difícil de responder. Porque ellas se fueron de aquella casa. Cambiaron de lugar. Intentaron dejar atrás lo que habían vivido. Pero algunas cosas parecieron irse con ellas. Los gusanos. Las sombras. Los objetos que encontraron. Aquella puerta que se abrió una y otra vez. Y una grabación que, en lugar de darles una respuesta, terminó dejando todavía más preguntas. ¿Era algo que habitaba aquella primera casa? ¿Había algo siguiéndolas? ¿Los objetos que encontraron tenían relación con lo que estaban viviendo? ¿O todo había comenzado mucho antes de aquella primera noche? Eso queda en ustedes. Gracias por acompañarme una noche más en Archivo Medianoche. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta aquí, puedes apoyar al canal dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo este episodio con alguien que también disfrute de este tipo de relatos. Y quiero leerlos. ¿Qué creen que estaba ocurriendo realmente? ¿Piensan que todo estaba relacionado con aquella primera casa? ¿Creen que los objetos que encontraron pudieron tener algo que ver? ¿O hay algún detalle de esta historia que ustedes interpretarían de otra manera? Déjenme su teoría en los comentarios. ¿Y si alguna vez viviste algo que todavía no puedes explicar? Una aparición, algo extraño dentro de tu casa, un objeto que apareció donde no debía estar, una experiencia relacionada con brujería o simplemente una noche que hasta hoy sigues recordando. Puedes compartir tu historia. Quizá uno de los próximos expedientes sea el tuyo. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo expediente. Buenas noches. Esto es Archivo Medianoche.